Sí, muy buenas. A mí me correspondió lo que es los trastornos destructivos del control de impulsos y de la conducta y los trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos. Estas son adicciones comportamentales que están agrupadas dentro de lo que son adicciones somáticas. Y ahora, son adicciones somáticas en el entendido de que son acciones instintivas del ser humano, porque todos necesitamos comer y todos necesitamos ejercitarnos y así por el estilo. De manera que para que lo entendamos tenemos esta tabla donde viene adicción a la comida, adicción al ejercicio y se divide en síntomas, en las causas, las características que tiene cada una de ellas, los efectos en el cerebro, los efectos en la conducta y la actitud del individuo, las consecuencias y los tratamientos. Entonces volvemos al inicio aquí y vemos a la adicción a la comida. ¿Cuáles son los síntomas manifiestos? Son deseo incontrolable de ingerir alimentos, lo que corresponde a compulsividad, desarrollo de tolerancia. ¿Eso qué significa? Que el individuo va a necesitar más cantidad de alimentos para poder sentirse igualmente satisfecho que antes. El síndrome de abstinencia, que es el mal humor y la depresión, sufre de esos episodios. En el caso de la adicción al ejercicio, los síntomas son dependencia y pérdida de control para el individuo en ejercicios físicos, preocupación intensa con pensamientos obsesivos sobre práctica y el desarrollo de la tolerancia. ¿Eso qué significa? Que cada vez tiene que hacer más ejercicios para sentirse satisfecho. Volvemos a las causas aquí. En el caso de la adicción a la comida, de acuerdo con los estudios, son factores de tipo biológico, hay desajustes hormonales, factores psicológicos, factores emocionales, factores genéticos, factores sociales y culturales. O sea, es multifactorial. En el caso de la adicción al ejercicio, de la misma manera, tenemos que hay una predisposición genética a la conducta adictiva, cambios en la química cerebral, esto por razón de escape de emociones intensas, depresión o estrés u otros problemas de salud mental, ¿verdad? Puede ser esa una de las causas también. Asimismo como trastornos disfórmicos, vigorexia o baja autoestima. En el caso de los trastornos disfórmicos es que la persona está delgada y se mira gorda o gruesa. Y la vigorexia es que cada vez quiere verse más musculoso. Muy bien, venimos a las características. ¿Cuáles son las características de la adicción a la comida? Tenemos comportamiento persistente de ingesta de alimentos y de esfuerzos infructuosos por reducir controlar dicha conducta, similar al trastorno por atracón o bulimia. El trastorno por atracón es aquel en que la persona se da una sentada, se sienta a comer y comer desenfrenadamente. Luego el trastorno de bulimia, ¿verdad? Esa es otra característica. Tenemos dentro de las características de los ejercicios físicos la conducta repetitiva, también manifiesta síndrome de abstinencia, manifiesta obsesividad, falta de control y compulsividad. O sea, exactamente las mismas características que tienen el consumo o la dependencia de las sustancias químicas. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos en el cerebro de la adicción a los alimentos? Miramos y se activa el sistema de recompensa cerebral, se liberan sustancias neurotransmisoras como la dopamina y la oxitocina. En el caso de los ejercicios físicos, ¿cuáles son los efectos que tiene? Estimulación placentera generado por los opioides endógenos en el cerebro, la activación del sistema nervioso simpático y el incremento de los niveles de catecolaminas. También hay activación de estructuras cerebrales específicas simplificadas en los procesos neuronales de recompensa en el cerebro.
Ahora, ¿cuáles son los efectos en la actitud? Para la persona adicta al alimento, los efectos son que empieza a desarrollar o a desencadenar una necesidad de repetir la conducta, o sea, hay compulsividad. Luego de un atracón o de una sentada de comilona, hay sentimientos de culpa, sentimientos de incapacidad de poder refrenarse, así mismo como un sentimiento de impotencia. Tenemos problemas de autoestima y aislamiento. La persona se aísla. En el caso de los ejercicios físicos, presenta alteraciones a nivel psicológico, conductuales, hay bajo manejo del estrés, hay cambios perjudiciales en sus relaciones interpersonales. Ya la persona disminuye otras actividades laborales, sociales o recreativas por estar haciendo ejercicios. Luego tenemos lo que son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la adicción al alimento? Bueno, la primera es el sobrepeso, luego la obesidad mórbida, ya una gordura excesiva, síndromes metabólicos, hay problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, la dislipidemia, que es un aumento en los triglicéridos y en los colesteroles en cantidades o en grados excesivos, y también problemas emocionales. Problemas emocionales, en el caso de los ejercicios físicos o la adicción a los ejercicios, tenemos generación de alteraciones conductuales, emocionales y físicas. Hay un consumo abrupto de proteínas, carbohidratos y de esteroides. Ahora, finalmente, ¿cuáles son los tratamientos? Los tratamientos conocidos para el problema o el trastorno de alimentación, tenemos psicoterapias de motivación, hay terapias de aceptación y compromiso, manejo de la tolerancia, de la angustia psicológica y control de emociones. Entre los tratamientos también está el ejercicio físico, caminatas, correr y otras actividades deportivas. También se aplica terapia cognitivo-conductual, la estimulación transcraneal de corriente directa, esto es que se le estimula el cuero cabelludo, se le ponen terminales con pequeñas descargas eléctricas del cuero cabelludo para poder estimular el cráneo y estimular el cerebro. Luego hay los grupos de comedores compulsivos anónimos, que son unas terapias grupales donde se comparten experiencias y fortalezas y logran recuperación para no comer compulsivamente. Son grupos de autoayuda. En el lado de la adicción a los ejercicios, se le aplica terapia cognitiva conductual, ayuda a cambiar pensamientos y comportamientos destructivos. También se aplica terapia psicológica para que se diferencie entre lo que es un entrenamiento normal o adecuado y lo que es un entrenamiento excesivo. También se aplican antidepresivos, lo que corresponde a ansiolíticos, para poder tratar problemas subyacentes, porque pueden ser problemas de tipo dual, ¿verdad? Como por ejemplo puede sufrir de depresión o ansiedad. Ese es un problema, puede ser primario, y entonces se va desarrollando un problema secundario que es la dependencia a los ejercicios físicos. Igualmente ocurre con la comida. De manera que, en síntesis, este es el panorama que tenemos de estos dos problemas o trastornos destructivos del control de impulsos y de la conducta. Trastornos alimentarios, de la ingesta de alimentos y de adicción al ejercicio. Entonces, esperamos que sea de su entendimiento. Le agradezco mucho. Muchas gracias.